Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tenemos ya a Germán Rodas, está en línea, me comentan en producción que tenemos ya al titular de la Comisión Nacional Anticorrupción, a Germán Rodas. Gracias, Germán, por estar con nosotros, bienvenido. Y le hemos invitado para hablar justamente de la situación del IES. Hay un comunicado que publicó la Comisión Nacional Anticorrupción hace unos días, en donde pues cuestiona los temas de las falencias del call center del IES y revela a criterio de la Comisión Nacional Anticorrupción esta ineficacia de los distintos administradores de la institución, un problema que a criterio de la Comisión Nacional debió afrontarse hace 3 años, realizando un concurso público y suscribiendo el respectivo contrato y no acudiendo al continuo y regular sistema de convenios de pago denunciados, que ustedes mismos lo denunciaron hace varios meses ante la Fiscalía. Cuéntenos, Germán, ¿cuáles han sido las novedades sobre estas denuncias que ustedes interpusieron como Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Qué los motivó a poner estas denuncias? ¿Y cómo vemos la situación del IES? Recordemos que se ha declarado una emergencia en los hospitales del IES por 60 días para reabastecer las medicinas que no hay o que hay muy poco. ¿Cómo ve esta situación? Y a propósito del call center que volvió a funcionar tras estos convenios de pago, pero una fórmula que ha sido criticada por ustedes y hace más de 3 años, una situación que se repite. Bienvenido, Germán, lo escuchamos. Un saludo cordial a usted, buenos días, un saludo atento a la audiencia. Hace varios meses, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó ante Fiscalía la denuncia pertinente en relación al hecho de que en el IES, en vez de llamar a un concurso público para que el call center sea administrado por quien gane ese concurso, lo que se ha venido haciendo es pagándoles a los actuales personeros de la empresa que maneja el call center mediante el sistema de convenios de pago. El sistema de convenio de pagos es un sistema excepcional, pero no puede ser un sistema permanente para ese pago. Ahora, déjeme decirle una cosa que es muy importante. El Consejo Superior del IES está conformado por varios delegados. Los delegados empresariales, en unos casos, como el caso del señor Peso, jamás dieron la oportunidad para que los directivos del IES pudieran actuar de la manera que acabo de señalar, es decir, en regla, convocándose al concurso, en este caso, del manejo del call center. Hoy mismo tenemos 2 delegados que se han prorrogado en funciones. El uno, un señor Rodríguez, y el otro, ya ni recuerdo el apellido, pero el hecho es que los 2 se mantienen por muchos años y son gentes que torpedean el accionar de los directivos del IES a lo largo de los últimos 10 años, por lo menos. Entonces no permiten una acción rápida y emergente. Usted me ha señalado de los convenios de pago. De esa manera, en el periodo del correísmo, en el Teodoro Maldonado Carbo y en el Hospital de los Ceibos, se pagaban mediante convenios de pago, es decir, que casi es a dedo, porque el convenio de pago termina siendo eso, a dedo. Se pagaban la adquisición de insumos particularmente y de medicinas. Ahora estamos hablando del call center. El señor Peso en aquel entonces no permitió que el Consejo Superior pudiera actuar a través, es decir, no definió que el Consejo Superior convocara a este concurso. Nuestra denuncia estaba en ese sentido. La demostración, por lo tanto, fehaciente que personas allegadas a determinadas entidades, a determinados grupos, en este caso Peso delegado a las entidades de los representantes privados, etcétera, etcétera, no dan paso para aquello. Hoy tenemos a un señor César Rodríguez que también impide las cosas. Todo el país sabe que están prorrogados en funciones. Frente a la denuncia, lo obvio que esperábamos era que se convoque de manera urgente a este concurso en la actual administración. ¿Pero qué hicieron?
¿O qué ocurrió? Que la empresa encargada del call center dejó de trabajar y al dejar de trabajar generó una especie de chantaje para que le pagaran todo aquello que no había recibido por los convenios de pago, de tal suerte que le hicieron un favor y le pagaron acumulado vía otro convenio de pago. Habrá que esperar que la actual administración entonces convoque al concurso correspondiente para que se entregue en buena lid, no amañado, a alguna empresa que sea lo suficientemente capaz para llevar adelante esta actividad del call center, que es fundamental para los sectores que acudimos al IES, jubilados, pensionistas, trabajadores, etcétera, etcétera, con la finalidad de que se pueda dotar de una atención eficiente. Estamos hablando de convenios de pago de alrededor de $900,000, casi $1,000,000 por mes, de tal suerte que no estamos hablando de un monto pequeño. Claro. Hemos ido a Fiscalía, hemos hecho la ratificación de la denuncia, hemos pedido que se investigue y evidentemente la Comisión Nacional Anticorrupción, que actúa sin recursos del Estado, que actúa por voluntad de núcleos ciudadanos fundamentales, hemos dado una vez más la cara en una denuncia nueva, con lo cual hemos llegado al número de 75 delitos para que sean investigados a través de Fiscalía. Así están las cosas, esperemos que se transparente esta realidad, pero sobre todo esperemos que se sancione a quienes se deben sancionar. Insisto, es necesario tener claro que el Consejo Superior funciona por la voluntad expresa de varios delegados y que lo que hemos sido testigos realmente en muchísimos casos es que los delegados no permiten el funcionamiento adecuado porque hay intereses que vienen desde muchísimos años atrás. El IES se ha constituido en un botín de asalto, no ahora, creo que a lo largo de los últimos 10 o 15 años, que efectivamente ha demostrado que este es un botín político y que les importa muy poco la vida de quienes dependen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Amigos, son las 7:30 de la mañana. Estamos dialogando con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y Germán, ustedes hablan en este comunicado que se publicó hace unos días sobre un continuo e irregular sistema de convenios. ¿Qué lo convierte en irregular a un sistema de convenios de pago? Lo que le acabo de señalar, el convenio de pago es excepcional. Nosotros encontramos que, por ejemplo, entre el año 2016-2018, para poner un ejemplo, y nosotros presentamos una denuncia pertinente, en los hospitales Teodoro Maldonado y en los Ceibos, en la ciudad de Guayaquil, se llevaban adelante los pagos de la entrega de insumos y de medicamentos mediante convenios de pago. Es casi directo. El sistema en el Hospital Teodoro Maldonado en el 2017 dejó clarísimo una cosa. Para poner el ejemplo gráfico, necesitamos, dice el hospital, 2 millones de ibuprofenos. Esto dice el lunes, el miércoles asoman los 2 millones de ibuprofenos entregados por el señor Juanito Pérez. Entonces hay que pagarle mediante el convenio de pago, así de manera directa, convenios directos, pagos directos. Nuestra denuncia ha señalado que en ese periodo, entre el Maldonado y los Ceibos, se pagaron alrededor de 200, en un año y medio de trabajo, 250 convenios de pago, tanto entre el Teodoro y los Ceibos. Es decir, se firmaban todos los días convenios de pago para la adquisición de insumos y de medicamentos. Pero allí viene la otra irregularidad, con sobreprecio. Porque he puesto el ejemplo del ibuprofeno y supongamos que vale en la farmacia, vale 25 centavos el ibuprofeno. En la entrega que le hacían al Teodoro Maldonado valía 45 centavos. De tal manera que había forma irregular de pago más sobreprecio. Presentadas las denuncias en un sistema anacrónico, lento, que viene por parte particularmente de la Fiscalía Provincial del Guayas, las otras fiscalías actúan según un ritmo que les interesa. A veces van a lo mediático y de ahí la parafernalia para detener a 2 o a 3 personas, pero los grandes conflictos del país no han avanzado. Entre paréntesis,
La comisión denunció el tema Manduriaco en el 2015. Todavía no avanzamos en el tema Manduriaco, que es el sistema mediante el cual, o fue mediante la hidroeléctrica del Manduriaco, a través de la cual retornó Odebrecht al país. Se decirlo el paréntesis para que vea de qué estamos hablando. Estamos hablando de Odebrecht. Entonces, como se avanza en un ritmo tan lento, como se les alerta a la delincuencia organizada que va a encargarse de proveer de insumos, medicamentos, algunos presos, otros perseguidos, otros que todos sabemos quiénes son, pero nadie pone las cosas en claro, les toman presos 15 días y luego los liberan. Digo, después de toda esta realidad, ¿qué están haciendo hoy, este momento, mientras estamos conversando los dos? Los proveedores de insumos particularmente han comenzado a cambiarse de razón de su nombre. El RUC lo han variado, entonces aparecen que son otras personas cuando son los mismos. Y con ellos corremos el riesgo de hacer la emergencia a la que ha convocado el gobierno, emergencia en materia de salud, y entonces los hospitales y el IES corren el riesgo de convocarles y de entregarles casi a dedo en la emergencia para que entreguen los medicamentos y los insumos. Claro, son otros RUC, son otras, aparentemente otras personas, pero no hay tal. Son los mismos de hace muchísimos años que se conformaron hace 10 o 15 años como estructura delictiva para el asalto a través del sistema que estamos comentando. Pero no solo eso. En las denuncias que nosotros hemos presentado, hemos señalado nombres y apellidos, porque finalmente la Comisión Nacional Anticorrupción debe actuar así. Hemos señalado con nombres y apellidos quiénes son estos proveedores. Usted me va a decir, pero si tienen nombres y apellidos, ¿qué pasa? Claro que está fallando en el gobierno para que usted sepa. La Fiscalía no avanza. Le hemos entregado al actual vicepresidente de la República, no estoy hablando de otro, del actual. De Alfredo Borrero. Él nos invita a la comisión a una reunión en la vicepresidencia y le entregamos nombres y apellidos de quienes han actuado o están actuando de manera dolosa como proveedores de insumos. Se produce la reunión en el año pasado. Recuerdo las palabras del vicepresidente: vamos a avanzar de manera inmediata, se nombre una comisión para que conjunto a ustedes demos seguimiento a aquello. Estaba el director del IES de aquel entonces, el doctor Madera. Hasta el día de hoy no ocurre nada. Y es la persona encargada de dirigir este sistema de emergencia de salud. Entonces nosotros volvemos, gracias por este espacio, para alertarles a los funcionarios del régimen. Cuidado, allí hay un listado de gentes que son proveedores de insumos y de medicamentos que solo se han cambiado el nombre, que son los mismos que han asaltado al país los últimos 20 años, que es una estructura delictiva que está operando y funcionando y que nadie pone el cascabel al gato cuando desde la justicia hay que hacerlo. Fiscalía ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero seguimos en la formulación de cargos, en el reconocimiento de la firma, seguimos en detalles que se diluyen. Y sí, lo que estamos hablando es dramático porque tiene que ver con la salud del pueblo ecuatoriano. Desde luego claro que sí. Pero también hay temas que están olvidados en la retina y en la memoria de quienes son los que ejercen el control de este tipo de circunstancias. No quiero referirme a la historia de Odebrecht, que está casi ya olvidándose en la memoria del pueblo ecuatoriano. No quiero referirme al tema de la deuda externa. Pero de todas formas tampoco podemos olvidarnos lo que ha significado la entrega de recursos para la reconstrucción de Manavío de Esmeraldas a propósito del terremoto, de tal manera que los recursos se siguen perdiendo, no se sigue investigando adecuadamente y hay el riesgo de entrar en el olvido sobre un tema que es ciertamente preocupante y lacerante para la conciencia nacional. Ahora, Germán, lo que usted menciona es muy preocupante, proveedores que cambian sus RUCs, cambian de nombres, razones sociales y demás,
y siguen en esta estructura a la cual usted ha denominado una estructura delincuencial. ¿Por qué usted, como coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha podido detectar esto y el Estado con todo su aparataje, con, bueno, todo lo que tiene, incluso ahora tiene ya una especie de comisión anticorrupción al interior, con Luis Verde Soto, una secretaría anticorrupción? ¿Por qué ellos no han podido detectar lo que ustedes lo hicieron hace algunos años? Ha habido varios mecanismos para detectar. Uno, porque ha habido personas acuciosas que se han instalado a encontrar y acusar información en dato. Dos, porque en un momento determinado en el periodo del doctor Granda, él mismo nos proporcionó alguna información que él, entiendo, llevó a la fiscalía. Tres, porque hay que dar el seguimiento respectivo a determinados casos con, con permanente entrega de tiempo para poder obtener esta información. Cuatro, porque nosotros no respondemos a nadie que no sea nuestra conciencia y al mandato de la sociedad civil. Entonces, cuando usted me habla del doctor Verde Soto, él es el ratón cuidando el queso, pues entonces él nunca va a encontrar nada grave respecto de lo que ocurra en el entorno de su gobierno, en el entorno de sus empleadores. Las comisiones que se encargan de hacer aparentemente fiscalización o anticorrupción y que responden al gobierno o a los gobiernos en general, no el actual, en general. Acordémonos en el caso de Moreno, que ocurrió lo propio, tenía una comisión que nunca encontraba a nadie, que más bien alertaba a los delincuentes. O esa comisión internacional que hasta ahora le debe el Estado ecuatoriano más de $1 millón. Nunca van a encontrar nada. Es la sociedad la que tiene que movilizarse para obtener la información, para denunciar. Son los medios de comunicación, son espacios como el que estamos en este momento. Por eso es que también intentan, mediante la variación de la ley de comunicación aprobada en las últimas horas, generar una especie de mordaza para que estos temas no los tratemos de manera pública, intentando judicializar la información. Esto es lo que ocurre en el país, porque la corruptela se ha ido tomando por asalto las diversas instancias desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos de muchísimo tiempo, estamos hablando de el poder, o respecto del poder, de seguramente las últimas 2 décadas. De ahí la importancia de espacios. de ahí la importancia de la sociedad civil, Germán. La importancia de la sociedad civil organizada, que no solamente es la Comisión Nacional Anticorrupción, que es la prensa, que es el periodismo, que son las universidades, etcétera, que pueden contribuir a esta lucha sin interés. Entonces, fíjese usted que la oficina que dirige el doctor Verde Soto, pues lo que va a hacer es papers académicos y documentos de estudio y grandes reflexiones filosóficas sobre lo que es la corrupción, cuando la corrupción hay que combatirla para sancionar a los causantes y no propiciar la impunidad. Hay un detalle que me olvidaba. Cuando participan determinados grupos proveedores de insumos, ahora, en la actualidad, lo están haciendo, el dueño del grupo es a su vez un personaje que constituye 5 o 6 empresas al mismo tiempo. Entonces ocurre que si 6 de estos sujetos son los que participan en los concursos, multiplique 6 por 6 empresas que pone cada uno, entonces tenemos en el tablero 36, aparentemente 36 empresas concursando. Pero es el mismo. Y son 6 personas. Y el CERCOP, que es el que ahora tiene una especie de una bitácora en la cual están todos los que pueden concursar, les van a seguir llamando a los 36 más unos cuantos empresas adicionales, y corremos el riesgo, yo sigo diciendo corremos el riesgo porque todavía el tema no está claro, de seguirles entregando a ellos la posibilidad de que sean proveedores. En los últimos días ya el Ministerio de Salud firmó varios contratos por varios millones de dólares para la adquisición directa de insumos. La pregunta está, ¿CERCOP habrá alertado, se habrá dado cuenta de que estamos en el riesgo de que se les entregue
a estos grupos delincuenciales que actúan con una gestión colusoria con el sector público. Estoy hablando de estos momentos, aquello. Así es que la preocupación que proviene de lo que ha ocurrido en el IES, evidentemente hay que hacerla extensiva al Sistema Nacional de Salud. Y finalmente, ellos, como la justicia no llega, se encargan de manera ágil y rápida de poner los juicios a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción por haberles denunciado. Para eso sí, rapidísimo la función judicial o la fiscalía. Y entonces apenas nos llega el pedido del reconocimiento de la firma. Y cuando vivía todavía la doctora Isabel Robalino, le exigían que a los 104 años de edad vaya a firmar el reconocimiento en plena pandemia, la advertencia de que será conducida por la fuerza pública si es que no hace el reconocimiento de la firma. Qué lamentable. Es decir, esto es lo que viene ocurriendo en el país desde hace muchísimo tiempo atrás. Es un sistema perverso, es un hecho, es un absurdo, si se quiere, y es una bofetada a la conciencia nacional que intenta levantarse para que sus recursos no sean manipulados por una parte, pero de otro lado, porque en corruptela se pierden millones de dólares que podrían servir. Y esto no es teoría ni es discurso, para escuelas, para vivienda, para el manejo de la cosa pública, y a lo mejor estaríamos en condiciones distintas a las que estamos hoy, sobre todo si es que se habría cuidado los recursos del pueblo ecuatoriano. Por eso la indignación nuestra, por eso la lucha de la Comisión Nacional Anticorrupción, por eso la actitud de ética y de servicio al país, en momentos en que muchos de nosotros podríamos estar dedicados a otras tareas, evidentemente cumpliendo los propios momentos y los propios ciclos que nos lleva la vida en determinadas circunstancias. Bueno, pero esa es la tarea. una preocupación Ojalá importante. la gente tome conciencia de esta realidad y no les premie además en las urnas a aquellos grupos delincuenciales que se siguen organizando